Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Muti, soy tutora de la Comisión 16 y voy a grabar una pequeña clase sobre recursividad. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a empezar con la guía de PowerPoint propuesta para esta clase. Entonces, ¿qué es la recursividad? Es una técnica, ¿sí?, compleja, a partir de la cual una función es capaz de llamarse a sí misma, ¿sí? Entonces, tenemos acá escrita la definición. La recursividad es una técnica de programación en la cual una función se llama a sí misma, esto que decíamos recién. Hay dos componentes clave. El caso base es el que establece la condición de corte, esto que hace que la recursividad no sea infinita, y el paso recursivo. Identificar este caso base es indispensable para que en algún momento esta llamada recursiva corte y devuelva un dato, ¿sí? Si no sería una llamada recursiva indefinida. Bueno, ¿cómo funciona la recursividad? Primero establecemos la definición de un problema, se identifica un problema que puede dividirse en casos más simples del mismo tipo. Establecemos un caso base donde se establece la condición que detiene la recursión, ¿sí? Representando la solución directa para el caso más simple. Luego el paso recursivo, la función se llama a sí misma con un problema más pequeño, acercándose gradualmente en cada recursión al caso base. O sea, en cada paso recursivo nos vamos acercando más al núcleo, que es el caso base. Vamos a ver este caso donde tenemos un ejemplo simple que es una cuenta regresiva. Bueno, acá llamamos a una función, vamos por acá, perdón, llamamos a una función que se llama cuenta regresiva y le pasamos como argumento 5. Acá tenemos la definición de la función de cuenta regresiva, que es la función recursiva que recibe el parámetro n. Si n es igual a 0, este es el caso base, se hace un print de despegue. En caso contrario, se hace un print de n y acá la función se llama a sí misma, pasando como parámetro n-1. Entonces, ¿cómo sería esto? La primera vez, se llama a la función cuenta recursiva pasando como argumento 5. Lo recibimos acá arriba. Preguntamos, ¿n es igual a 5? No, vamos para el lado del falso. Se imprime el número 5. Llamamos a la función cuenta regresiva pasándole el parámetro n-1, que sería igual a 4. Volvemos acá arriba, que es donde llamamos a la función, con el parámetro 4. ¿4 es igual a 0? No. Caemos del lado del falso, imprimimos un 4 y llamamos a la función cuenta regresiva pasándole como parámetro, como argumento 4 menos 1, 3. ¿3 es igual a 0? No. Vamos otra vez, vamos del lado del falso, imprimimos un 3 y pasamos como parámetro a cuenta regresiva un 2. Recibimos un 2. Hacemos la impresión en pantalla del 2 y pasamos como parámetro un 1. Imprimimos en pantalla el 1 y pasamos como parámetro 1 menos 1, 0. En ese caso, llegamos al caso base, que es el que va a detener la recursión. Entonces, n en este caso es igual a 0 y se imprime en pantalla despegue. ¿Sí? Entonces, llegamos al caso base. Bueno, esto es lo que explicábamos recién, el diagrama conceptual de la recursividad y cada uno de los pasos de la función cuenta regresiva.
Tenemos también un ejemplo clásico de factorial, ¿sí? Donde tenemos la definición matemática, donde el factorial de un número se puede calcular como ese número por el factorial de n-1. O sea, podríamos calcular el factorial de 5 como 5 por el factorial de 4 o el factorial de 4 por el número 4 por el factorial de 3, ¿sí? Entonces ahí encontramos la forma de dividir un problema grande en problemas más pequeños, ¿sí? Entonces acá es donde podemos identificar que podemos implementar la recursividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de Python. Definimos la función factorial. Ahora vamos a ver cómo lo llamamos desde acá abajo, que recibe un parámetro n. Si n es igual a cero, o sea que estaríamos en presencia del caso base, donde tenemos la recursión, o sea, ya sabemos que si n es igual a cero, retornamos un uno, no hay otro cálculo que hacer. En caso contrario, vamos a retornar n por el factorial de n-1. Esto que decíamos, el factorial de 5, por ejemplo. Acá en la llamada a la función hacemos un print del factorial de 5. Enviamos el 5, 5 es igual a cero, no, caemos del lado del falso, hacemos un return de 5 por el factorial de 4. Pero para calcular el factorial de 4, ¿sí? Tenemos que volver acá arriba y volvemos a entrar en la función. Volvemos a preguntar si n es igual a cero y caemos en la parte del else, donde retornamos n por el factorial de 3. Luego volvemos a pasar el parámetro, volvemos arriba, ¿sí? Volvemos a caer del lado del falso y así sucesivamente. Entonces nos vamos a quedar con 5 por el factorial de 4, pero para calcular el factorial de 4 vamos a tener que volver acá arriba y va a ser 4 por el factorial de 3. Así vamos a tener que calcular para el factorial de 3 va a ser igual a 3 por el factorial de 2. Así para calcular el factorial de 2 va a ser 2 por el factorial de 1. Y así para calcular el factorial de 1 va a ser 1 por el factorial de 0, que es el caso base. En el caso base va a retornar 1. Entonces eso es lo que va a detener la recursión y lo que nos va a permitir obtener el valor 120, que es en este caso el factorial de 5. Bueno, tenemos acá una comparación. Es importante decir que todo lo que nosotros podemos resolver a partir de la recursividad también podríamos resolverlo de forma iterativa. La recursividad queda como más elegante a nivel código, pero si comparamos en términos de eficiencia, puede ser que utilizando el bucle sea más rápido a nivel memoria y que la cantidad de llamadas que se acepten de recursividad sea, por ejemplo, creo que Python acepta una cantidad de 1000 llamadas, si no, se marca un error. En cambio, por ejemplo, si quisiéramos calcular el factorial, no sé, de 1800, por ahí lo podemos resolver fácilmente, iterativamente en Python. En cambio, si lo hiciéramos recursivamente, daría un error por que se sobrepasa la pila de llamadas, que creo que el tope es hasta 1000, ¿sí? Entonces, se puede resolver de una forma u otra, ¿sí? Es importante que entendamos que si un problema se puede dividir en problemas más pequeños, como puede ser, por ejemplo, como es el caso de la potencia, si dijéramos que 2 a la 5 se puede resolver por 2, como 2 por 2 a la 4. Entonces ahí identificamos que
podría haber un paso recursivo, es un problema que se puede resolver con recursividad. Entonces, en ese caso lo podríamos implementar, digamos, eh, tendríamos que identificar que hay problemas que se pueden resolver y que son más elegantes resolverlos recursivamente y otros nos van a resultar más sencillos resolverlos iterativamente. ¿Sí? Pero es importante que conozcamos la técnica, y que sepamos de qué se trata. ¿Sí? Acá tenemos una comparación respecto del factorial, que era lo que veíamos recién, donde tenemos acá arriba la implementación recursiva y acá debajo la implementación iterativa. Bueno, acá tenemos consideraciones importantes, esto que decíamos hace un ratito, del caso base que debe ser obligatorio, es importante que la recursión tenga un caso base claro, o sea, un límite para que la recursión se detenga. Eh, y esto que decíamos recién, que Python tiene una profundidad recursiva que por defecto es de 1000 llamadas. Bueno, acá tenemos como ejemplo la suma de una lista, que ahora la vamos a ver en un ejercicio, también que lo tengo preparado. Bueno, acá por ejemplo hacemos print de la función suma lista le pasamos como argumentos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces se recibe en la función la lista que le acabamos de pasar y el caso base es, digamos, que la lista esté vacía, o sea, que ya no haya elementos que sumar, en ese caso se hace un return de cero. Si no, hacemos un return de lista en la posición cero más la suma de los elementos del uno en adelante. Después hacemos la suma de la posición cero más la posición uno más los elementos del 2 en adelante. Luego vamos haciendo la suma de cero más la posición uno más la posición 2 más los elementos en adelante. Esto me gustaría verlo por ahí, ejecutar el programa para que lo pudiéramos ver más claramente y que no quede tan abstracto. Por ahí lo dejamos suspendido un momentito y después lo volvemos a retomar. Bueno, lo mismo el término de Fibonacci, que me gustaría que lo expliquemos un momentito primero entender cómo se calcula el término de Fibonacci para un número dado y en función de eso cómo lo calculamos en Python. Bueno, cuando usar la recursividad es ideal para trabajar con árboles, directorios de archivos y otras estructuras anidadas donde cada elemento puede contener elementos similares, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de no solo de recursiones simples, sino de recursiones dobles, recursiones triples y demás cuando los problemas son divisibles, ¿sí? Cuando un problema puede dividirse en subproblemas más pequeños, pero del mismo tipo, ¿sí? Entonces, como en algoritmos, como dice acá, divide y vencerás. Esto que hablábamos por ejemplo, en el caso del factorial, que es 5 por el factorial de 4 o 4 es 4 por el factorial de 3 y así. Entonces, son todos problemas del mismo tipo. Bueno, queda el código más elegante y también se puede implementar en algoritmos de búsqueda para recorrer estructuras complejas como grafos o realizar búsquedas en profundidad. Bueno, el stack o pila de llamadas. eh, bueno, esto que tenemos que tener en cuenta, esto de que cada llamada, ¿sí? Va cargándose en la pila y que la memoria es limitada y que en determinado momento puede ser que eso nos dé un error. Bueno, vamos a ver los ejercicios que estaban propuestos para esta clase. Eh, a ver, lo teníamos por acá.
Hay alguno que está resuelto ya, digamos, tenemos crea una función recursiva que calcula el factorial de un número, luego utiliza esa función para calcular y mostrar en pantalla el factorial de todos los números enteros entre uno y el número que indique el usuario. Bien, entonces, a ver, vamos a ponerlo ahí a ver si se ve un poco mejor. Lo estuve retocando recién un poquito. Bueno, acá tenemos esto que explicábamos recién. Sí, bueno, acá en la variable num ingreso, convierto en entero un número que ingrese el usuario. ¿Sí? Llamo a la función factorial recursivo, factrec, pasándole la variable num y lo voy a recibir al resultado que haga el return, lo voy a recibir en x. Bien, paso como parámetro n. Si n es igual a cero, fíjense que no es exactamente igual a como estaba en el PowerPoint, perdón, que no me salía, que estaba implementado directamente como n igual a cero. Bueno, acá yo establecí que n, si n es igual a cero o n es igual a uno, a f le asigno uno. Y caso contrario, a f lo calculo como n por el factorial recursivo de n menos uno. Bueno, acá hago un return de f y calculo y acá muestro el factorial. Después me pide que ingrese un tope, que es para mostrar todos los números que están en el rango desde cero hasta ese tope. Entonces, calculo el factorial en X y muestro el factorial. Si lo implementamos, si lo mostramos, en que corro esta barrita, ingreso un número igual a cero, vamos a ingresar el 5, el factorial de 5 es 120, ingresamos el 10 y me muestra todos los factoriales hasta llegar a 10. ¿Sí? Bueno, este ejemplo me parece que es de los más sencillos. Entonces acá me parece importante que encontremos que podemos dividir el problema como, como, como el problema del factorial, como subproblemas del mismo tipo más simples. Esto que decíamos, f es igual a n por el factorial de n menos uno. ¿Sí? Entonces así cada vez va a ser igual a n por el factorial de n menos uno y así va a ir llegando paulatinamente al caso base y es importante que identifiquemos bien el caso base. Al principio resulta complejo, pero una vez que entendemos bien cómo encontrar el caso base y cómo identificar problemas que se puedan resolver recursivamente, va resultando llamativamente más sencillo. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 decía, crea una función recursiva que calcule el valor de la serie de Fibonacci en la posición indicada, posteriormente muestra la serie completa hasta la posición que el usuario especifique. Entonces, vamos a abrir un Excel. Yo les quería mostrar esto por si no sabían cómo se calcula el término de Fibonacci de un número dado. Nosotros tenemos los números, por ejemplo, del 0 al 8. Esto podría continuar. Y sabemos que para el 0 el término de Fibonacci es 0 y para el 1 es 1. A partir de ahí, para el 2 se calcula como la suma de los términos de Fibonacci de los dos números anteriores. O sea, yo para calcular el término de Fibonacci del número 2 necesito conocer el número de Fibonacci del número uno y el número de Fibonacci del número 2. Para conocer el del 3 tengo que saber el del uno y el 2 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, y acá podría seguir, vamos a seguir un poquito más.
Entonces, yo para un número cualquiera, por ejemplo, para tener el término de Fibonacci de 10, tengo que conocer el término de Fibonacci de n-1 y de n-2. ¿Sí? Entonces, el término de Fibonacci del número n es igual al término de Fibonacci de n-1 más el término de Fibonacci de n-2. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro caso base? Nuestro caso base es que el término de Fibonacci para n igual a 0 es 0 y para n igual a 1 es 1. A partir de ahí yo puedo calcular todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo planteamos a esto en Python? Bueno, vamos al ejercicio 2. Entonces, eh, en num pedimos que ingrese un número y llamamos a la función fibo, que es la función recursiva. Nuestros casos base son estos dos, n igual a 0 o n igual a 1, ¿sí? Donde se devuelve f igual a 0 o f igual a 1 eh, eh, propiamente dicho, digamos. Entonces, caso contrario, si no es ni 0 ni 1, que son los dos casos base, a f lo calculo como fibo de n-1 más fibo de n-2. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo paso como parámetro el número 3. Entonces para calcular el del número 3 tengo que calcular el de n-1 más el de n-2. ¿Sí? Entonces ahí es que tengo el paso recursivo. Bueno, pasándole como parámetro 3, voy a llegar rápidamente al caso base. O sea, si paso 3 menos 2, voy a tener que es 1 y llego al caso base, y 3 menos 1, 2, y ahí tengo una llamada recursiva. Bueno, y bueno, no quiero generar más confusión, ¿se entiende? Pero es importante que tengamos en cuenta que en este caso tenemos dos casos base bueno, y que este tipo de recursión es una recursión múltiple, donde tenemos más de una llamada recursiva, ¿sí? Vamos a probarlo. Después lo que seguía del ejercicio era similar al anterior, que establezcamos un tope y que se mostraran los números de Fibonacci hasta llegar a ese tope. Entonces vamos a probar más o menos como fuimos probando acá. Vamos a probar, por ejemplo, un número cualquiera y vamos a probar los términos hasta el 12. Entonces vamos a probar para el número 10. Entonces me dice que el término de Fibonacci de 10 es 55. Ingresamos como el tope 12 y vemos que, bueno, que se puede calcular recursivamente. Bueno, y por último, crea una función recursiva que calcule la potencia de un número base elevado a un exponente utilizando n a la m como n por m a la m-1. Prueba esta función en un algoritmo general. Bueno, vamos a ver. Bueno, en este caso yo tomé una variable base y una variable x para ingresar el exponente y llamé a la función potencia, que es la función recursiva, con dos parámetros, ¿sí? Que se reciben en b y e. Entonces, el caso base es que el exponente llegue a 1. ¿Cómo hice este cálculo? Por ejemplo, si yo paso 2, vamos a suponer que la base es 2 y el exponente es 5. Entonces, eso lo puedo resolver como 2 por 2 elevado a la 4, ¿sí? Y ahí es donde entra la recursividad, porque 2 elevado a la 4 lo puedo resolver como 2 por 2 elevado a la 3.
y a 2 elevado a la 3 lo puedo resolver como 2 por 2 elevado a la 2. Y a 2 elevado a la 2 lo puedo resolver como 2 por 2 elevado a la 1. Cuando llego a 2 elevado a la 1, para el ejemplo propuesto, ¿sí? Es que llego al caso base. Devuelvo el 2, ¿sí? Entonces, a P le asigno B, la base. En caso contrario, a P le asigno B, que es la base, por la potencia de la base con el exponente -1. ¿Sí? O sea, le voy restando esto que iba haciendo acá. 2 a la 5 es lo mismo que 2 por 2 a la 4. Para calcular 2 a la 4 es lo mismo que 2 por 2 a la 3. Para calcular 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2 a la 2. Bueno, esto si lo calculamos acá. Bien, entonces acá lo pasamos, por ejemplo, ingrese la base, vamos a suponer que ingresamos la base 2, el exponente 5 y nos devuelve 2 elevado a la 5, da como resultado 32. Vamos a probar, a ver, con otro número. 7 exponente 7 resultado, 7 elevado a la 7 da como resultado. ¿Sí? Entonces acá identificamos también otro algoritmo que se puede resolver recursivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el exponente es igual a 1. Bueno, espero que haya resultado de claridad, es un tema complejo. Espero que les haya servido alguna explicación. Bueno, y estamos en contacto para lo que necesiten como siempre. Muchas gracias, dejo de compartir y dejo de grabar.